I'm so close to rebuilding the $6 million Bugatti Chiron Persport. But there's one thing now that's really slowing us down. And the car's come a hell of a long way since the day we first saw it. This is definitely going to be one of a kind Bugatti Chiron Persport. Después de superar lo que muchos creían imposible, Matt Armstrong finalmente había llegado a la última gran etapa de la reconstrucción de su Bugatti Chiron Pure Sport de $6 millones. El coche volvía a funcionar, el chasis había sido reparado y los soportes de la caja de cambios habían sido reconstruidos. Pero, a pesar de todo ese progreso, todavía quedaba un obstáculo entre Matt y un hiperdeportivo completamente terminado: los paneles de la carrocería. Desde el principio, Bugatti se negó a venderle piezas de repuesto, argumentando que reparar el coche fuera de la fábrica no era seguro. Esa decisión obligó a Matt a desarrollar sus propias soluciones. Ya había partido el Chiron por la mitad, reconstruido componentes estructurales críticos y conseguido volver a conducir el coche, algo que Bugatti nunca esperaba que nadie lograra fuera de sus propias instalaciones. Sin embargo, completar el proyecto requeriría algo aún más difícil: recrear la carrocería y los faros que faltaban. Después de meses de espera, finalmente llegó un misterioso envío desde Dubái, que traía la mayor transformación del proyecto del Bugatti Chiron: el kit de carrocería ancha personalizado de Venom, valorado en casi $700.000. Originalmente, Matt había contactado con Venom para recrear los paneles originales que Bugatti se negaba a suministrar. Pero, en lugar de copiar el diseño de fábrica, Venom creó algo completamente diferente: una conversión de carrocería ancha única en el mundo, nunca antes vista en un Chiron. Ahora, Matt se enfrentaba al desafío de adaptar estas piezas personalizadas de fibra de carbono a un coche que nunca fue diseñado para llevarlas. Antes de comenzar la transformación exterior, Matt necesitaba resolver los últimos problemas mecánicos. Aunque el Chiron volvía a funcionar, seguían apareciendo en el cuadro de instrumentos los testigos de avería del motor, del sistema EPC y del airbag. Un diagnóstico reveló que los fallos del motor y del EPC eran simples errores relacionados con el voltaje, pero la advertencia del airbag era mucho más complicada. Después de semanas de búsqueda, Matt descubrió que el verdadero problema no era el fusible pirotécnico de la batería, sino una pequeña pestaña de bloqueo de plástico dentro del conector que se había roto durante el accidente. Tras sustituir cuidadosamente la pieza dañada y borrar los códigos de avería, todos los testigos desaparecieron. Por primera vez desde el accidente, el Bugatti tenía el cuadro de instrumentos completamente limpio y estaba mecánicamente en perfecto estado. Ahora podía comenzar la verdadera transformación. Matt empezó reinstalando los paneles originales de la carrocería que habían sobrevivido al accidente. El panel lateral trasero fue preparado, limpiado y montado temporalmente de nuevo en el coche antes de que llegara el momento que todos estaban esperando. Por fin se abrió la caja procedente de Dubái. En su interior se encontraba el kit de carrocería ancha personalizado de Venom, valorado en $700.000. Ver por primera vez las piezas terminadas de fibra de carbono confirmó que este Chiron estaba a punto de convertirse en algo completamente único. Pero la emoción pronto dio paso a un serio desafío. La primera pieza que debía instalarse era la extensión del paso de rueda trasero, y enseguida quedó claro que no bastaría con atornillarla a la carrocería original. Para hacer que el kit funcionara, Matt tuvo que cortar un panel lateral trasero original de Bugatti. Fue una de las decisiones más importantes de toda la reconstrucción. El panel lateral trasero era la base sobre la que descansaba el resto de la conversión de carrocería ancha. Sin modificarlo, los faldones laterales, el alerón trasero y los componentes del frontal nunca quedarían correctamente alineados. Después de estudiar cuidadosamente el diseño, Matt aceptó que no había otra opción. La nueva toma de aire no solo tenía una función estética, sino que también ayudaba a dirigir el flujo de aire hacia los componentes de refrigeración ocultos detrás del panel. Como no existía un panel de repuesto disponible, un solo error podía dañar de forma permanente una pieza invaluable del Chiron. Lenta y cuidadosamente, Matt comenzó a cortar la carrocería original de fibra de carbono. Esta modificación irreversible marcó el momento en que el proyecto dejó de ser una restauración para convertirse en una creación completamente nueva. Una vez terminada la abertura, el siguiente desafío fue instalar perfectamente la nueva extensión del paso de rueda.
El panel contaba con puntos de montaje roscados diseñados para atornillarse directamente al panel lateral trasero, pero los soportes originales del guardabarros impedían que quedara completamente enrasado. Matt retiró los puntos de fijación originales, marcó las nuevas ubicaciones y comenzó a perforar la carrocería del Bugatti. Sin embargo, surgió otro problema. El panel lateral trasero tenía una estructura de doble capa, lo que significaba que los tornillos no podían atravesarlo simplemente como en una instalación convencional. Para resolverlo, Matt modificó cuidadosamente el interior del panel, creando el espacio suficiente para el hardware mientras protegía la electrónica original que se encontraba detrás. Tras realizar los ajustes, la nueva extensión del paso de rueda finalmente encajó a la perfección con la carrocería del Chiron. Para garantizar la máxima precisión, Matt utilizó cinta de enmascarar y pernos acortados como guías de alineación, transfiriendo los puntos de montaje exactos antes de perforar. Aunque cortar un Bugatti Chiron parecía casi imposible, este proyecto ya había ido mucho más allá de una restauración convencional. Como las piezas originales de fábrica no estaban disponibles, Matt estaba creando algo completamente diferente, un hiperdeportivo único inspirado en los conceptos más extremos de Bugatti. Con el primer componente del kit de carrocería ensanchada instalado con éxito, el siguiente desafío fue montar los faldones laterales y continuar la transformación del Chiron reconstruido más famoso del mundo. Los faldones laterales originales de fibra de carbono tuvieron que retirarse antes de instalar las nuevas extensiones Venom. Esto implicó perforar la fibra de carbono original de Bugatti, otra modificación irreversible que haría dudar a la mayoría de los propietarios. Pero, después de todo lo que este Chiron ya había soportado, Matt estaba decidido a hacer realidad su visión. Utilizando los puntos de montaje originales siempre que fue posible, fijó las nuevas extensiones con separadores personalizados para conseguir la alineación correcta. El mismo proceso se repitió en el lado opuesto. Una vez instaladas ambas piezas, la transformación era imposible de ignorar. El Chiron se veía más ancho, más bajo y mucho más agresivo. Los pasos de rueda ensanchados cambiaban las proporciones del coche, haciéndolo parecer más una máquina de competición que un hiperdeportivo convencional. Aunque todavía eran necesarios algunos ajustes, la conversión Bidebody por fin estaba convirtiéndose en una realidad. Con la parte trasera tomando forma, Matt pasó al siguiente gran desafío, el kit de carrocería Venom de $700,000. La primera prueba fue el alerón trasero. Como el nuevo alerón estaba diseñado para un Chiron estándar y no para el Pure Sport, no había ninguna garantía de que encajara. Afortunadamente, los puntos de montaje coincidían con las placas originales del alerón, pero el nuevo era más ancho y tenía una forma diferente, por lo que fueron necesarias algunas modificaciones. En lugar de utilizar el soporte suministrado, Matt conservó el sistema de montaje original del Pure Sport y adaptó el nuevo alerón de fibra de carbono para que encajara correctamente. Esto ofrecía al equipo la mejor posibilidad de lograr una instalación sólida con un acabado similar al de fábrica. Con la parte trasera empezando a tomar forma, la atención se centró en la parte delantera del coche. En lugar de limitarse a recrear el diseño original, Matt decidió llevar el Chiron a un nivel aún más extremo. Venom creó un frontal completamente personalizado y más ancho que transformó por completo la apariencia del hiperdeportivo. Después de meses de espera, la sección delantera de fibra de carbono fabricada a mano finalmente llegó, pero instalar el kit de carrocería era solo una parte del desafío. Aún quedaban innumerables detalles por resolver, incluidos revestimientos personalizados, soluciones de almacenamiento, cableado, aire acondicionado y otros componentes ocultos necesarios para que el coche fuera completamente funcional. Antes de poder instalar el frontal, quedaba otro gran problema: los faros. Ambos faros originales del Chiron habían resultado dañados en el accidente. Aunque seguían funcionando, repararlos era extremadamente complicado y conseguir unos nuevos suponía un coste enorme. Después de buscar por todas partes, Matt finalmente encontró otro juego de faros originales de Bugatti en el extranjero. Conseguirlos requirió una auténtica misión alrededor del mundo, con el equipo luchando contra el tiempo para recogerlos antes de que despegara su vuelo. Finalmente, los faros fueron asegurados y transportados de regreso a Estados Unidos. Al probarlos en el Chiron, funcionaron correctamente, demostrando que la reconstrucción seguía avanzando. Sin embargo, instalarlos en el frontal personalizado de Venom planteó un nuevo desafío. El sistema de montaje original de Bugatti era completamente diferente,
por lo que Matt retiró los soportes originales de fibra de carbono del frontal dañado y los adaptó al nuevo kit de carrocería. Tras posicionar cuidadosamente los soportes y fijarlos en su lugar, los faros quedaron montados de forma segura, dando vida al agresivo nuevo frontal. La prueba más importante llegó cuando todo el conjunto de fibra de carbono fue instalado sobre el chasis del Bugatti. Como el frontal estaba fabricado completamente a mano, la alineación era incierta, pero, sorprendentemente, los paneles comenzaron a encajar en su sitio. Una vez apoyados sobre el suelo, la transformación era evidente. El Chiron destruido se estaba convirtiendo en un hiperdeportivo único en el mundo, diferente a cualquier modelo que Bugatti hubiera construido jamás. El capó fue el siguiente desafío. El accidente había dañado las bisagras, haciendo que conseguir unas separaciones perfectas entre los paneles fuera extremadamente difícil. Matt ajustó todo con sumo cuidado, sabiendo que cada milímetro importaba, y poco a poco el frontal comenzó a lucir un acabado verdaderamente profesional. Pero los faros aún carecían de las características luces diurnas del Chiron. Después de sustituir los módulos internos, el problema continuó hasta que el equipo descubrió que los módulos traseros de los cuartos posteriores habían quedado desconectados durante la reconstrucción. Una vez volvieron a conectarlos, las icónicas luces LED cuadradas cobraron vida. El frontal Venom estaba finalmente terminado. Después llegaron las ruedas. Las llantas de 21 pulgadas incluidas parecían demasiado pequeñas para los pasos de rueda ensanchados, pero aumentar su tamaño comprometería los enormes neumáticos de 355 milímetros necesarios para alcanzar la velocidad máxima. En lugar de eso, Matt se centró en ajustar el desplazamiento de las llantas para llevarlas más hacia el exterior y llenar mejor los pasos de rueda. La primera prueba de montaje resultó prometedora, acercando aún más el agresivo diseño Widebody a su versión definitiva. Los paneles de la carrocería estaban instalados, los faros funcionaban, la transformación se estaba haciendo realidad. El Bugatti Chiron Pure Sport había pasado de ser un vehículo destrozado por un accidente a convertirse en una máquina completamente única. Pero la reconstrucción aún no había terminado. Los últimos detalles decidirían si este Chiron único en el mundo podría volver realmente a la carretera.